Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias llenas de emoción, misterio y giros sorprendentes. Cada semana hay una nueva historia esperándote. Ahora dime en los comentarios, ¿desde dónde estás mirando? ¿Tu país? ¿Tu ciudad? Los leo todos. El desierto de Sonora era implacable. El sol caía a plomo sobre la tierra agrietada y el viento levantaba polvo como si intentara borrar cualquier rastro de humanidad. Fue en este entorno donde Mateo Alcázar labró su fortuna, no con discursos ni favores, sino con resiliencia. Dueño de miles de hectáreas de tierra, rebaños que se extendían hasta el horizonte y contratos que hacían tragar saliva a los hombres poderosos, Mateo era conocido como el vaquero que triunfó solo. También era conocido por algo más. No compartía su propia sombra con nadie. El rancho La Espina se alzaba como una fortaleza aislada. Casas sencillas para los peones, amplios corrales, viejos graneros y en el centro la casa principal, grande, sólida y demasiado silenciosa. No se oía ninguna risa, ni música, ni rastro de familia. Solo pasos firmes, órdenes cortantes y largas noches iluminadas por lámparas de aceite. Mateo se despertaba antes del amanecer, cabalgaba durante horas, resolvía disputas de tierras, comerciaba con ganado y regresaba cuando el cielo ya estaba rojo. Siempre solo, siempre en silencio. No era un hombre cruel, pero tampoco amable. En el oeste de México, la supervivencia exigía tenacidad, y él lo había aprendido demasiado pronto. Al otro lado de ese mismo desierto, la vida de Elena Cruz se desmoronaba en silencio. Llevaba horas caminando, con los pies heridos, enfundados en botas que no eran suyas. Su vestido estaba roto, su cabello atado en un moño improvisado, su rostro marcado por el polvo y algo peor, una completa falta de esperanza. No llevaba nada más que su propio cuerpo cansado y una decisión tomada contra su voluntad, seguir adelante hasta que no pudiera más. Nadie la buscaría. Elena lo sabía. Al huir, dejó atrás una casa que nunca había sido su hogar, un hombre al que llamaba control y protección, y un pueblo demasiado pequeño para ocultar secretos. En el norte de México, las mujeres rotas desaparecían sin decir palabra. El desierto se tragaba historias como la suya a diario. Se tambaleó al ver los corrales de La Espina a lo lejos. Pensó que era un espejismo. Forzó las piernas un poco más, hasta que el mundo le dio vueltas y el suelo la recibió sin piedad. Mateo la conoció a última hora de la tarde. Cabalgaba despacio, observando una cerca caída, cuando notó algo extraño cerca del camino de tierra. Un cuerpo inmóvil no formaba parte del paisaje habitual, ni siquiera allí. Desmontó con cautela, con la mano cerca de la pistolera, acostumbrado a peligros ocultos. Ella era una mujer, excesivamente delgada, con la ropa hecha jirones, respirando débilmente, apenas con vida. Mateo no preguntó quién era, no preguntó de dónde venía, miró a su alrededor, calculó los riesgos y tomó una decisión que contradecía todo lo que había construido. La montó a caballo y regresó a casa. Elena despertó en una habitación sencilla y limpia, que olía a hierbas y madera vieja. El techo era alto, las paredes gruesas. No reconoció el lugar, pero reconoció algo inusual: seguridad. Intentó moverse y sintió dolor en todos los músculos. Alguien la había cuidado. Mateo observaba desde la puerta. No entró, no se acercó. Le ordenó al cocinero que preparara caldo. Llamó a un médico del pueblo vecino y advirtió a los peones que esa mujer no era asunto suyo. Su voz no admitía preguntas. Esa noche, el silencio en la casa era diferente. Por primera vez en años, se oía una respiración aparte de la suya. Un vaso ligeros sobre la mesa. Algo había cambiado, aunque ninguno de los dos supo qué era. Elena pasó días sin hablar mucho, comía poco, dormía mucho y lo observaba todo.
Pronto se dio cuenta de que el hombre no la veía como una posesión ni como un problema, sino como algo que no entendía y por lo tanto mantenía a distancia. Esto la dejó confundida y, curiosamente, en paz. Mateo, por su parte, empezó a notar pequeños cambios. La estufa encendida más temprano, una escoba apoyada en la pared donde antes solo había polvo, una ventana abierta para que corriera el viento. Nada que yo hubiera pedido, nada que yo hubiera autorizado. Aún así, no me detuvo. El conflicto no estaba en las palabras, sino en el espacio que ahora necesitaba ser dividido. Él, que había construido toda su vida sin depender de nadie. Ella, que lo había perdido todo por depender demasiado. El desierto observaba, y como siempre, pagaría su precio. El rancho La Espina funcionaba como un mundo pequeño y cerrado, regido por reglas que no estaban escritas, pero que se obedecían sin rechistar. Cada peón conocía su lugar, cada tarea tenía su tiempo, y cualquier desviación era corregida rápidamente por la atenta mirada de Mateo Alcázar. No había gritos innecesarios ni castigos teatrales, solo consecuencias directas. Quienes fallaban, se iban. Quienes se quedaban, aprendían. Elena se dio cuenta de esto en los primeros días después de poder valerse por sí misma. Caminó lentamente por los amplios pasillos, observando cómo la casa parecía demasiado grande para un solo hombre. Los muebles eran sólidos, antiguos, hechos para durar décadas. No había objetos decorativos superfluos. Todo allí tenía una función, no un recuerdo. Empezó a ayudar sin que se lo pidieran. Primero, lavando platos, luego barriendo el suelo, después reorganizando la despensa. No era sumisión, era necesidad. El trabajo la mantenía ocupada, alejando recuerdos que aún le dolían demasiado como para afrontarlos. Los peones del rancho notaron su presencia, pero mantuvieron la distancia. El México rural tenía códigos estrictos. Una mujer bajo el techo de un hombre como Mateo no era cuestionada. Aún así, surgían rumores en los corrales, mezclados con el olor a cuero, sudor y tierra caliente. Algunos creían que era una pariente lejana, otros que era un problema pasajero. Nadie se atrevía a preguntar. Mateo observaba todo desde la distancia. Notó cómo Elena se movía con cuidado, cómo evitaba el contacto visual prolongado, cómo reaccionaba al sonido de pasos tras ella. Esto no venía del desierto, venía de la gente, de los espacios cerrados, del control impuesto. Su pasado no fue menos duro, solo diferente. Hijo de un vaquero que murió joven y una madre que enfermó en silencio, Mateo aprendió desde pequeño que el apego se debilita. A los 17 años, asumió responsabilidades que los hombres mayores evitaban. Creció negociando con ganaderos corruptos, defendiendo tierras por la fuerza cuando era necesario y aprendiendo que la confianza tenía un alto precio. Cuando tuvo suficiente dinero para dejarlo todo, decidió quedarse, porque esa tierra era todo lo que conocía. El antagonista de la historia aún no se había presentado con nombre ni rostro, pero existía. Estaba en las leyes mal aplicadas, en los hombres que se consideraban dueños de la gente, en los acuerdos hechos a la sombra de la justicia. Era el tipo de amenaza que no gritaba, sino que avanzaba con paciencia. Elena llevaba este antagonismo en su cuerpo. Las marcas no eran solo físicas. Había una vacilación constante antes de cada decisión, como si esperara permiso para existir. Pero algo comenzaba a cambiar. En la granja, nadie la vigilaba. Nadie determinaba su horario. Y lo más importante, nadie le exigía nada a cambio de quedarse. Uno de los pocos que se acercó a ella fue don Esteban, el capataz mayor. Hombre de pocas palabras y ojo vigilante, enseguida se dio cuenta de que su presencia estaba cambiando la dinámica de la casa, y no para peor.
Había más orden, más comida caliente, menos tensión silenciosa. Esteban no le hizo ningún comentario a Mateo, pero se aseguró de que nadie se pasara de la raya. La cultura local impregnaba cada detalle. Las noches estaban marcadas por historias contadas en voz baja, copas de mezcal compartidas alrededor del fuego y viejas canciones que hablaban de pérdida y resistencia. Elena escuchaba desde lejos, absorbiendo ese mundo sin sentirse aún parte de él. El México que conocía hasta entonces estaba hecho de calles estrechas y puertas cerradas. Allí, el horizonte era demasiado vasto para que las mentiras duraran mucho. Mateo empezó a permitir pequeños cambios sin darse cuenta. Aceptó que la mesa tenía flores secas, que la cocina olía a pan recién horneado, que la casa, antes solo un refugio, empezaba a parecer ocupada. Seguía sin haber cercanía entre ellos, pero la distancia entre ellos se reducía gradualmente, como el sol poniéndose lentamente al final del día. Ambos llevaban cicatrices que las palabras no podían sanar. El mundo que los rodeaba pondría a prueba esa frágil relación. El desierto, las leyes injustas, los hombres que no aceptaban límites. Todo se alineaba para transformar esa pausa en algo más grande o para destruir lo poco que comenzaba a surgir. La primera interrupción de la rutina en el rancho La Espina no vino de adentro, sino del polvoriento camino que lo conectaba con el pueblo más cercano. Un jeep negro apareció en una mañana sofocante, levantando demasiado polvo para una simple visita. Mateo reconoció el vehículo incluso antes de desmontar. No venía a negociar ganado. Ramón Ibarra, un hombre demasiado elegante para el entorno, bajó del jeep, acompañado de dos hombres armados y silenciosos. Ramón representaba los crecientes intereses del norte de México, inversionistas, especuladores de tierras, hombres que veían el desierto como una oportunidad y a la gente como un obstáculo. Habían intentado comprar La Espina antes. Siempre habían fracasado. La conversación fue breve. Ramón habló de progreso, caminos, alianzas. Mateo respondió con silencio y un rotundo no. La mirada de Ramón recorrió la casa al fondo, deteniéndose más de lo necesario. Algo allí le había llamado la atención. Elena observaba desde la ventana sin saber por qué, pero sintió que su cuerpo se ponía rígido. Este tipo de hombre le resultaba demasiado familiar, no por su rostro, sino por su postura, la forma en que ocupaba el espacio, como si todo ya le perteneciera. Después de esa visita, empezaron a ocurrir pequeños sucesos. Encontraron un ternero muerto cerca de la cerca. Un pozo mostraba indicios de contaminación. Abordaron a uno de los peones del pueblo con promesas de dinero fácil a cambio de información. Nada directo, nada verificable. Presión silenciosa. Mateo reaccionó reforzando los límites, duplicó sus patrullajes, reparó personalmente las cercas y despidió a 2 trabajadores que habían mostrado dudas. La granja necesitaba mantenerse sólida. Aún así, ahora había algo nuevo en juego. Elena, ella sintió el impacto primero. Un caballo extraño merodeando la propiedad de noche. Un hombre que se quedó demasiado tiempo cerca de la puerta. Una pregunta vaga de alguien del pueblo cuando fue a buscar medicinas. No eran amenazas explícitas, pero eran claros recordatorios de que el mundo no la había olvidado. El conflicto interno empezó a crecer. Elena se preguntaba si su presencia ponía en peligro a Mateo, si estaba repitiendo el patrón de destruir todo lo que tocaba. Empezó a distanciarse, evitando los espacios comunes, restringiendo sus movimientos. Mateo lo notó, pero no lo cuestionó. Simplemente observaba, demasiado atento como para ignorar los cambios de comportamiento. La tensión también se manifestó entre los peones. Algunos temían perder sus empleos si La Espina se derrumbaba. Otros vieron en Ramón una oportunidad de ganar dinero rápido.
La unidad de la finca, construida a lo largo de los años, comenzaba a resquebrajarse. El antagonismo se concretó una tarde calurosa cuando Elena fue seguida por la carretera por uno de los hombres de Ramón. No hubo confrontación directa, solo proximidad excesiva, palabras ambiguas, una sonrisa que prometía más de lo que ofrecía. Regresó a casa pálida y silenciosa, con el cuerpo en alerta máxima. Mateo no preguntó qué había pasado. No hacía falta. Esa noche cabalgó hasta el pueblo y dejó claro, con sus acciones y su presencia, que no se cruzarían ciertos límites. No hubo violencia, pero sí una advertencia. El conflicto se intensificó cuando llegó una orden judicial a la finca, un documento poco fundamentado que cuestionaba los límites de la tierra, firmado por autoridades locales fácilmente influenciables. Era la decisión que Mateo había estado esperando, pero la esperaba para más adelante. Ramón estaba acelerando el proceso. Elena vio cómo se formaba el patrón completo. Hombres poderosos que usaban estructuras legales para aplastar la resistencia individual. No se trataba solo de tierras, se trataba de control, y ella sabía el precio que eso suponía. Por primera vez, participó activamente en el conflicto. Buscó a don Esteban y le pidió que le contara más sobre la finca, números, contratos, rutas, antiguas historias sobre la propiedad de la tierra. Ya no quería ser una simple presencia silenciosa. Quería comprender su postura. Mateo notó el cambio. Vio que Elena dejaba de esconderse, empezaba a hacer preguntas y a observar las reuniones. Esto contradecía sus instintos protectores, pero también le inspiraba respeto. Ella no estaba huyendo, estaba tomando una postura. El desarrollo del conflicto se hizo evidente. La Espina no era solo un terreno amenazado por intereses externos. Se había convertido en un punto de convergencia de viejas heridas, ambiciones modernas y dos personas que intentaban aprender, por primera vez, a no afrontarlo todo solas. El desierto parecía más tranquilo esa noche, como si esperara el siguiente movimiento. Mientras el conflicto principal avanzaba visiblemente, otras tensiones comenzaron a entrelazarse silenciosamente en torno a la finca La Espina, creando una maraña de riesgos que ya nadie podía ignorar. No eran amenazas directas, sino grietas internas, y Mateo sabía que las grietas derrumbaban estructuras más rápido que los ataques frontales. Una de las primeras subtramas surgió entre los propios jornaleros. Tomás, un joven recién llegado, vio en Ramón Ibarra la promesa de un futuro fuera del desierto. No era malo, solo estaba cansado de la vida dura, los salarios miserables y la sensación de estar atrapado en una tierra que nunca sería suya. Pequeños comentarios, miradas fijas al pasar el jeep negro por la carretera, conversaciones interrumpidas cuando alguien estaba cerca. Don Esteban lo notó demasiado pronto para ignorarlo, pero demasiado tarde para evitar que la duda se extendiera. Otra capa de tensión provenía del pueblo. Los comerciantes que antes trataban a Mateo con respeto comenzaron a actuar con excesiva cautela. Las autoridades locales evitaban los encuentros directos. Un sacerdote que solía visitar la granja dejó de hacerlo. La influencia de Ramón avanzaba como una sombra al anochecer, lenta, pero inevitable. Elena empezó a sentir el peso de la situación en los detalles. La cocinera, antes habladora, se había vuelto reservada. Las mujeres del pueblo susurraban a su paso. Alguien había difundido versiones distorsionadas de su presencia allí. No decían quién era, solo insinuaban lo suficiente para generar desconfianza. Su pasado, que permanecía anónimo, comenzaba a ser utilizado como arma. La presión del tiempo surgió cuando Mateo recibió la notificación de una audiencia judicial programada para unas semanas después. No había tiempo suficiente para reunir todos los antiguos documentos de propiedad, muchos de los cuales estaban dispersos entre oficinas de registro olvidadas y archivos mal conservados.
era precisamente el tipo de maniobra que favorecía a quienes tenían dinero y contactos. Elena se involucró más. Descubrió que el antiguo dueño de las tierras vecinas se había visto obligado a vender tras una serie de presiones similares. Investigando con detenimiento, encontró registros, habló con personas olvidadas y escuchó historias que se conectaban como piezas de un rompecabezas más grande. Ramón no solo estaba interesado en la espina, la necesitaba para legitimar un proyecto mucho más grande. Al mismo tiempo, se desarrolló una subtrama emocional entre Elena y Mateo, marcada más por gestos que por palabras. Ella empezó a ocupar espacios previamente inexplorados, remendando ropa vieja, reorganizando la oficina, poniendo orden en papeles dispersos. Mateo, a su vez, empezó a ajustar sus rutinas teniendo en cuenta su presencia, algo que nunca antes había hecho por nadie. Pero esta cercanía también la hacía vulnerable. Elena se dio cuenta de que estaba empezando a preocuparse demasiado. Y si algo salía mal, no solo perdería un lugar seguro, sino a alguien que sin darse cuenta se había vuelto esencial. El miedo a repetir viejos patrones regresó con fuerza. La subtrama más peligrosa se reveló cuando Tomás desapareció durante una noche entera. Regresó al día siguiente con dinero en el bolsillo y una vaga explicación. Don Esteban confrontó a Mateo en privado. No había pruebas, solo intuición y experiencia. La confianza interna del rancho se vio comprometida. Con tantos frentes abiertos, cada decisión cobraba un doble peso. Defender la tierra implicaba enfrentarse a hombres poderosos. Proteger a Elena implicaba exponer sentimientos que Mateo siempre había mantenido ocultos. Mantener la unidad de la granja requería elegir quién se quedaría y quién se iría. Decisiones que ya no podían posponerse. Todas las subtramas convergían en un único punto. El tiempo se agotaba. El conflicto ya no era meramente externo o emocional. Se había vuelto estructural, y cuando las estructuras empiezan a desmoronarse, alguien siempre cae primero. El punto de inflexión no llegó con disparos ni incendios, sino con algo mucho más peligroso, la verdad expuesta en el momento equivocado. Faltaban pocos días para la audiencia cuando Elena regresó del pueblo con el rostro sombrío y pasos apresurados. No dijo nada al entrar. No fue a la cocina ni al dormitorio. Fue directa a la oficina de Mateo, algo que nunca había hecho sin que la llamaran. Dejó un sobre grueso, amarillento por el tiempo, sobre la mesa. Dentro había antiguos registros de propiedad de tierras, contratos firmados décadas atrás, mapas con secciones marcadas a mano y al fondo un certificado judicial olvidado en un archivo sin uso. El nombre de Ramón Ibarra aparecía allí, vinculado a un antiguo caso de expropiación fraudulenta. La espina no era solo un objetivo, sino la última pieza de un viejo plan que debía ser borrado. Mateo comprendió la magnitud de la situación en segundos. Si esos documentos salieran a la luz, no solo convencerían a la audiencia, sino que expondrían una red de corrupción que involucraba a autoridades locales, inversionistas extranjeros y hombres armados. Era el tipo de verdad que no se revelaría sin una reacción. Y la reacción llegó demasiado rápida. Esa misma noche, la finca fue invadida, no con violencia, sino deliberadamente. Llegaron hombres con órdenes oficiales de una inspección de emergencia. Registraron corrales, casas de peones y cobertizos. Uno de ellos intentó entrar a la oficina. Mateo lo detuvo. Había tensión, miradas duras, manos cerca de las armas. Al final, se marcharon prometiendo regresar. Elena se dio cuenta de su error demasiado tarde. Al buscar esos documentos, había dejado un rastro. Alguien la había seguido. Alguien comprendió lo que había encontrado. El verdadero punto de inflexión se produjo al amanecer. Mateo encontró a Elena sentada a la mesa de la cocina, con las manos demasiado firmes para alguien que no tuviera miedo. Antes de que pudiera hablar,
Ella solo pronunció una frase. Ellos saben quién soy. No se explicó de inmediato, simplemente habló de un pasado que había mantenido oculto. Elena no solo había huido de una relación abusiva. Había huido de un hombre directamente relacionado con los mismos inversionistas que ahora presionaban a la espina. Ramón no la había reconocido por casualidad. Sabía exactamente quién era y qué representaba. No era solo una mujer rota encontrada en el desierto. Era una amenaza viviente para todo un sistema. Mateo sintió el impacto no como ira, sino como claridad. Todo tenía sentido ahora. La prisa, el interés excesivo, la rapidez con la que el conflicto había escalado. Su presencia no era casualidad, fue un catalizador. Y entonces llegó la decisión que cambió definitivamente el curso de la historia. Mateo decidió no alejarla. Cualquier otro hombre habría enviado a Elena lejos para protegerse. Él hizo lo contrario. Escondió los documentos en un lugar seguro, llamó a don Esteban y despidió a Tomás esa misma mañana. No con acusaciones, sino con firmeza. La granja necesitaba lealtad absoluta. Elena reaccionó con sorpresa. Había esperado rechazo, culpa, tal vez expulsión. Encontró un acuerdo silencioso. Por primera vez, alguien elegía la confrontación en lugar del abandono. Pero las decisiones tienen un costo. Esa tarde se desató un incendio en el límite norte de la propiedad. No se propagó, pero fue suficiente advertencia. Ramón no necesitaba ganar legalmente si podía debilitarlos psicológicamente. Se había llegado al punto de inflexión. El conflicto era irreversible. La verdad estaba en movimiento. La neutralidad había terminado. Y juntos, Mateo y Elena habían cruzado una línea sin retorno. El desierto ya no observaba en silencio. Ahora esperaba la confrontación. Las consecuencias del punto de inflexión se extendieron por la finca La Espina como un eco prolongado. Nada volvió a la normalidad, porque la normalidad ya no era posible. Cada decisión tomada en las últimas horas empezó a pasar factura, no en explosiones inmediatas, sino en tensión constante, esa que mantiene al cuerpo alerta incluso durante el sueño. La primera reacción provino de los peones. El despido de Tomás causó malestar. Algunos lo interpretaron como una medida necesaria, otros como una señal de que algo grave estaba a punto de suceder. El miedo empezó a circular por los pasillos y corrales, silencioso, invisible. Don Esteban trabajó horas extras para mantener el orden, reforzando los turnos, reorganizando las tareas y asegurándose de que nadie quedara demasiado aislado. Mateo adoptó una postura aún más retraída. Empezó a dormir poco, revisando mapas y documentos durante la madrugada. Su cabalgata diaria también se convirtió en una patrulla estratégica. No era paranoia, sino adaptación. Conocía ese tipo de presión. Había enfrentado amenazas antes, pero nunca con nadie a quien proteger aparte de su propia tierra. Elena sintió el peso de la decisión que había tomado. Ya no podía fingir que era solo una invitada temporal. Su presencia había alterado el curso de los acontecimientos y no se permitiría olvidarlo. Aún así, en lugar de retirarse, comenzó a actuar con más decisión. Empezó a ayudar a organizar los archivos, a memorizar rutas alternativas y a observar patrones en los movimientos de la granja. La reacción más peligrosa vino del pueblo. Los comerciantes se negaron a prestar crédito. Un proveedor retrasó las entregas sin dar explicaciones. Un viejo conocido de Mateo evitaba saludarlo en público. La influencia de Ramón era ahora visible, tangible. La audiencia judicial se mantuvo, pero con claros indicios de parcialidad. Elena también enfrentó consecuencias directas. Recibió una nota anónima en el pueblo, breve y concisa, recordándole cosas que solo ella y su pasado sabían. No había ninguna amenaza explícita, solo certeza. Ellos lo sabían y estaban dispuestos a usarla. La relación entre ella y Mateo cambió sutilmente, pero irreversiblemente.
No hubo declaraciones, pero sí una presencia constante. Él empezó a esperarla a cenar antes de salir por la noche. Ella empezó a avisarle cuando salía de casa. Pequeños gestos que, sumados, crearon algo parecido a una alianza. Aún así, las reacciones emocionales no eran sencillas. Mateo luchaba con el instinto de resolverlo todo solo. Elena luchaba con el miedo a ser el eslabón débil. Ambos fallaban a veces, y esos momentos creaban fricción silenciosa, miradas que decían más que palabras. El entorno físico también reaccionó. El calor parecía más intenso, los sonidos de la noche se acercaban. Cada ruido fuera de lugar tenía un significado. El desierto, que antes ofrecía aislamiento, ahora parecía exponer la granja. El golpe más duro llegó cuando uno de los pozos fue clausurado oficialmente debido a irregularidades sanitarias. Una medida absurda, pero efectiva. Allí el agua era vida. La advertencia era clara. La presión aumentaría hasta que alguien cediera. Mateo reunió a los hombres esa noche. No pronunció largos discursos, simplemente dejó claro que quien quisiera irse podía hacerlo sin represalias. Quienes se quedaran sabrían que se avecinaban tiempos difíciles. Algunos se fueron, la mayoría se quedó. Elena observó en silencio, comprendiendo que esas decisiones tenían un coste humano real. Personas reales se verían afectadas por las decisiones que ella había contribuido a tomar. Esto no la paralizó, sino que la fortaleció. Las consecuencias ya se habían producido. El conflicto había pasado del ámbito de lo posible al de lo inevitable. Cada reacción generaba otra. Cada paso exigía una respuesta. Y el camino por delante ya no permitía desvíos fáciles. Superar sus desafíos no fue un arrebato heroico, sino una serie de decisiones difíciles, tomadas cuando no había buenas opciones. Para Mateo y Elena, crecer significó abandonar viejas versiones de sí mismos, versiones que les habían asegurado la supervivencia, pero que ya no eran suficientes. Mateo empezó con lo que más había evitado en toda su vida, la confianza. Reunió a los pocos peones que quedaban y compartió información que antes se había reservado. Mostró mapas, explicó los riesgos y habló abiertamente sobre Ramón y sus intereses. No pidió lealtad ciega. Ofreció la verdad. Fue un gesto sencillo, pero transformador. La granja dejó de ser solo su territorio para convertirse en una causa compartida. Elena se enfrentó a un desafío diferente. Tuvo que afrontar su propio miedo a exponerse. Su tendencia natural era desaparecer cuando se convertía en un problema. Esta vez hizo lo contrario. Empezó a moverse más por el pueblo, a hablar con gente que antes había evitado, a reconstruir con cautela viejos vínculos. Descubrió que algunos recuerdos no solo eran fuente de dolor, sino también de información. Localizó a una exsecretaria que guardaba copias de documentos irregulares. Una mujer olvidada por el sistema, pero que aún recordaba nombres, fechas y firmas. Cada detalle contribuyó a fortalecer la defensa de la espina y, aún más importante, a debilitar la narrativa de Ramón. El crecimiento de Elena también fue interno, visible en sus gestos. Su postura cambió. Su mirada dejó de desviarse. Empezó a ocupar espacios sin pedir permiso, algo que nunca antes había hecho. Mateo lo notó. No hizo comentarios, pero empezó a tratarla como a una igual en las decisiones estratégicas. Su relación evolucionó sin declaraciones. Creció en silencio compartido, en planes tramados en la mesa, en noches en las que ambos se trasnochaban. Hubo conflictos, diferencias de enfoque, momentos de impaciencia, choques entre la cautela y la confrontación. Ninguno de los dos se rindió. Aprendieron a adaptarse sin ceder del todo. Superar los desafíos también requería sacrificios. Uno de los miembros más antiguos decidió irse por temor a represalias contra su familia. Mateo lo respetó.
Por primera vez comprendió que el liderazgo no significaba retener a todos, sino permitir opciones sin resentimiento. El antagonismo respondió. Ramón intensificó la presión, difundiendo rumores más agresivos, intentando aislar aún más económicamente a la finca. Pero algo había cambiado. Sus acciones comenzaron a encontrar resistencia. Los pequeños comerciantes comenzaron a ayudar discretamente. La gente, cansada de los abusos, vio en la espina una línea de contención. El crecimiento de Mateo se hizo evidente cuando decidió no responder a la provocación con violencia. En cambio, se preparó legalmente, reunió aliados improbables y fortaleció la posición de la granja dentro de las reglas que Ramón creía controlar. Fue un cambio profundo para un hombre acostumbrado a resolverlo todo con la acción directa. Elena, por su parte, enfrentó su mayor desafío personal al recibir un mensaje directo del pasado, una amenaza velada que solo surtiría efecto si seguía siendo la misma mujer que había huido a través del desierto. No lo era. Conservó el mensaje como prueba, no como un detonante para el miedo. Ambos crecieron porque dejaron de actuar solos. Superar los desafíos no borró las heridas, pero transformó su forma de afrontarlas. El conflicto aún no se había resuelto, el peligro persistía, pero ahora había estrategia, colaboración y algo que ninguno de los dos poseía antes, un propósito compartido. La finca La Espina ya no era solo una tierra que defender. Se había convertido en un símbolo de resistencia y de transformación personal. La preparación para el enfrentamiento final no se produjo en un instante, sino en una secuencia de ajustes precisos, como apretar tornillos antes de una tormenta inevitable. Cada movimiento se volvió calculado, cada decisión definitiva. Ya no había lugar para la improvisación. La audiencia judicial se acercaba rápidamente. Mateo y Elena sabían que no sería solo una batalla legal, sino una prueba de fuerza. Si perdían, lo perderían todo. Si ganaban, provocarían reacciones que irían más allá de la sala del tribunal. Las subtramas comenzaron a desentrañar. Los peones que decidieron quedarse asumieron roles claros. Se organizaron rutas alternativas para transportar agua. Los documentos se duplicaron y se dispersaron en diferentes lugares. Nada centralizado, nada fácil de destruir. Don Esteban se encargó de la seguridad interna. Reforzó las guardias nocturnas, reorganizó los turnos y eliminó los puntos ciegos. No había un ambiente de miedo, sino de preparación. La granja respiraba una tensión controlada. Elena ató el último cabo suelto del pasado al entregar un expediente parcial a las autoridades federales. No lo suficiente para iniciar un juicio inmediato, pero sí para registrar oficialmente la existencia de irregularidades de larga data. Fue una decisión arriesgada. Si Ramón se daba cuenta, se anticiparía al ataque. Si yo no me daba cuenta, el impacto en el clímax sería mayor. Mateo tomó una decisión silenciosa esa misma noche. Preparó un plan de contingencia que incluía ceder parte del terreno si era necesario. No se lo dijo a nadie. No era debilidad, sino estrategia. La prioridad no era ganar por orgullo, sino sobrevivir. Entre él y Elena, la atmósfera cambió. Ya no cabía negar el vínculo que se había forjado. Aún sin palabras, había claridad. Un gesto, una breve caricia, un intercambio de miradas al final del día. Nada romántico en el sentido clásico, pero sí profundamente comprometido. La tensión emocional alcanzó su punto álgido cuando Elena se cuestionó, por primera vez, si todo aquello merecía la pena. No hubo una larga discusión, solo la certeza de que retroceder ahora sería más peligroso que avanzar. El miedo no había desaparecido, simplemente había perdido el control. En el pueblo comenzaron a aparecer señales de actividad. El jeep negro pasaba con más frecuencia. Hombres desconocidos aparecieron en los bares. El ambiente cambió.
Era la anticipación de algo grande. En vísperas de la audiencia, una última provocación. Dejaron un animal muerto cerca de la puerta de la granja. No era una amenaza directa, sino un mensaje. Ramón advertía que aún tenía el control del juego. Mateo no respondió. Elena tampoco. El silencio, esta vez, fue una respuesta estratégica. Cuando el sol se puso esa noche, ambos supieron que no había vuelta atrás. Las piezas estaban en su lugar. Las subtramas se resolvieron. Las decisiones se tomaron. El clímax no sería solo la audiencia o una confrontación física. Sería el momento en que todas las decisiones tomadas desde el desierto cobrarían su precio o les traerían su recompensa. El día de la audiencia amaneció seco, con un cielo demasiado despejado para una confrontación que prometía agobiar a todos. Mateo y Elena se marcharon antes de que el sol alcanzara su punto más alto, siguiendo el camino de tierra que conectaba la Espina con la sede del distrito. No intercambiaron muchas palabras. Todo lo que había que decir ya estaba decidido. El juzgado era un edificio antiguo, con paredes descascaradas y ventiladores que apenas conseguían combatir el calor. Los hombres de traje contrastaban marcadamente con los trabajadores agrícolas con sombreros desgastados. Ramón Ibarra llegó rodeado de abogados, demasiado confiado para alguien que decía ser solo un inversionista. Su mirada se cruzó con la de Elena por un instante, no con sorpresa, sino con confirmación. Sabía que esta reunión era inevitable. La audiencia comenzó con las formalidades previsibles. Argumentos técnicos, documentos cuestionados, claros intentos de confundir los límites de los terrenos y las fechas. La estrategia de Ramón fue aplastar con el volumen, no con la verdad. El punto de quiebre llegó cuando Elena pidió hablar. El murmullo fue inmediato. Una mujer sin cargo formal, sin apellido influyente, se posicionaba en ese espacio. Mateo sintió el impulso de intervenir, pero se contuvo. Esta era la transformación visible que exigía el clímax. Elena presentó los documentos que no se habían usado antes. No todos, solo los suficientes. Mostró registros con referencias cruzadas, nombres repetidos en diferentes casos, firmas idénticas en distintos contextos. Nada espectacular, demasiado consistente para ignorarlo. La reacción fue inmediata. El juez interrumpió. Los abogados de Ramón protestaron, el ambiente se descontroló, y luego vino el giro. Un representante federal, presente por casualidad, o al menos eso parecía, solicitó la verificación oficial de los documentos. Elena había sembrado esa semilla días antes. El sistema, acostumbrado a ignorar quejas aisladas, no podía ignorar la constante repetición. Ramón perdió la sonrisa por primera vez. Pero el clímax no se limitó a la sala del tribunal. Afuera, hombres allegados a Ramón intentaron intimidar a don Esteban y a los peones que esperaban. No hubo una confrontación abierta, pero sí una resistencia silenciosa. La gente del pueblo comenzó a acercarse. Comerciantes, trabajadores, curiosos, la presencia colectiva diluyó la amenaza. Dentro de la sala, el juez suspendió la audiencia y ordenó una investigación formal. No fue una victoria definitiva, pero fue algo que Ramón no pudo controlar. Al irse, Mateo notó el cambio, no solo en su decisión, sino en el comportamiento de Elena. No se escondía, no evitaba el contacto visual, caminaba como quien se había enfrentado al pasado y se mantenía de pie. Ramón intentó una última aproximación. Habló en voz baja, con palabras que buscaban herir. No obtuvo respuesta. Elena no respondió. Mateo tampoco. El poder de ese hombre dependía del miedo, y el miedo había perdido su poder. El clímax se alcanzó al regresar a la granja. Encontraron la puerta abierta, indicios de un intento fallido de invasión. Don Esteban esperó, cansado pero decidido.
Nada se había llevado, nada se había quemado. La línea había sido defendida. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Mateo comprendió que había cambiado. Ya no era el vaquero solitario que lo solucionaba todo aislándose. Se había convertido en el líder de algo más grande, no por ambición, sino por decisión propia. Elena, de pie junto a él, ya no era alguien reconstruido por otro. Era ella quien había reconstruido su propia historia. El conflicto central no se limitaba a la tierra. Se trataba de control, miedo y pertenencia. Y, en ese clímax, esas fuerzas se redefinieron. Las semanas posteriores a la audiencia no trajeron un alivio inmediato, pero sí algo más inusual, una estabilidad progresiva. La investigación oficial avanzó lentamente como todo lo relacionado con las viejas estructuras de poder, pero avanzó. Ramón Ibarra desapareció del pueblo. Extraoficialmente, simplemente dejó de ser visto. Sus representantes perdieron poder. Su presión se volvió esporádica y desorganizada. La espina continuaba de pie. La granja tuvo que adaptarse. Parte del terreno quedó temporalmente bloqueado por órdenes judiciales preventivas, lo que requirió una reorganización del trabajo y recortes difíciles. Mateo no intentó mantener una imagen de fuerza absoluta. Habló con los hombres, renegoció los plazos y aceptó ayuda externa cuando fue necesario. Su liderazgo ahora era menos solitario y más estratégico. Elena llegó a ocupar un rol definido, no impuesto, sino ganado. Se encargó de la organización de los documentos, mantuvo contacto con abogados y autoridades y poco a poco se convirtió en una referencia silenciosa para otras mujeres del pueblo que enfrentaban situaciones similares. No daba discursos, simplemente existía de una manera diferente y eso le bastaba. La relación entre ella y Mateo se consolidó sin promesas formales. No hubo propuesta de matrimonio ni votos. Hubo permanencia, compartieron comidas, decisiones y silencios. El hogar que se estaba formando allí no era romántico en el sentido idealizado, sino sólido, construido con respeto y decisiones conscientes. Las consecuencias a largo plazo comenzaron a manifestarse. La granja se convirtió en un símbolo informal de la resistencia local. Los pequeños terratenientes comenzaron a apoyarse mutuamente. Las autoridades comenzaron a actuar con mayor cautela. Nada cambió milagrosamente, pero el equilibrio de poder había cambiado. Mateo ahora se permitía mirar el futuro de otra manera. Ya no como alguien que simplemente defendía lo que tenía, sino como alguien capaz de construir algo que lo sobreviviera. La soledad que antes había definido sus días había sido reemplazada por una responsabilidad compartida. Elena, por su parte, ya no necesitaba huir. El desierto que una vez había representado el abandono, ahora era solo un paisaje. Había atravesado el camino del miedo, no para olvidarlo, sino para dejarlo en su justo lugar, en el pasado. La conclusión no ofreció respuestas definitivas, pero sí aportó coherencia. Cada decisión tomada desde su primer encuentro en el desierto ahora encontraba su reflejo. El hogar existía. La amenaza, aunque no extinguida, había sido contenida. Y ambos sabían que nada de lo que habían logrado había sido gratis, pero también sin arrepentimiento. Meses después, cuando el desierto volvió a florecer tras una inusual temporada de lluvias, la espina parecía diferente. Ni más grande ni más rica, simplemente viva. Elena caminaba entre los corrales con familiaridad, mientras Mateo observaba desde lejos, sin prisa. El pasado ya no los atormentaba, permanecía atrás como un camino ya recorrido. En el pueblo, el nombre de Ramón se convirtió en un simple rumor. La investigación continuó su curso, lento pero irreversible. De noche, la casa ya no guardaba silencio, no por el ruido, sino por la presencia.
El hogar que allí había surgido no se había construido con promesas, sino con decisiones repetidas a diario. Historias como las de Mateo y Elena no solo existen en el papel o la pantalla. Reflejan decisiones reales, tomadas en silencio cuando nadie observa. Si este viaje te conmovió, comparte qué te impactó más. ¿Fue la superación de desafíos, la resiliencia o cómo pueden hacer un hogar donde antes solo había desierto? Deja un comentario. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué te ha parecido esta historia. Tu participación ayuda a que estas narrativas sigan existiendo y quizás inspire a otros a quedarse en lugar de huir.